La Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural presenta ADASEC TV, el programa que nos enseña que lo que transforma al mundo es lo que somos. ¿Cuántas veces hemos atravesado etapas en nuestras vidas que nos han causado penas y tristeza? ¿Qué tan cierto es aquello de que el tiempo cura todas las heridas? ¿Qué tal si no? Y permanecemos años sin poder trascender una situación. Yo soy María Isabel Gómez y esto es ADASEC TV, dando paso a la reflexión del día de hoy. Cargando el pasado. Dos hombres iban caminando por el campo. Al acercarse a un río, se encontraron con una mujer que quería cruzar al otro lado, pero que no sabía cómo hacerlo, ya que no había ningún puente. El primer hombre se ofreció amablemente. Si quieres podemos llevarte en brazos hasta el otro lado del río, y ella aceptó agradecida su ayuda. Así que los dos hombres entrelazaron sus manos, la levantaron y la llevaron hasta el otro lado del río. Después de seguir sus caminos, uno de ellos de pronto se quejó amargamente. «Mira mi ropa», dijo. «Está toda sucia de barro por haber cruzado a esa mujer. La espalda me duele y me siento muy cansado». El otro hombre simplemente sonrió y asintió con su cabeza. Más adelante, el segundo hombre se quejó nuevamente. «Ya no puedo seguir adelante. Me duele todo. Todavía siento el esfuerzo», dijo. El primer hombre miró a su compañero, que ya estaba en el suelo quejándose, y le dijo: «¿Te has preguntado por qué yo no me estoy quejando? Te lo diré. La espalda te duele porque todavía estás llevando a la mujer en tus brazos, pero yo la bajé apenas cruzamos el río». Así es como somos nosotros. Llevamos las cargas del pasado sobre nuestros hombros. Ponemos una caja llena de odios, frustraciones, resentimientos, envidias, celos, y muchísimas cosas más que, con el pasar de los años, se hace más pesada, hasta que un día, como el hombre de la historia, nos duele hasta el alma por el tremendo esfuerzo. Bien, mis amigos, luego de haber visto esta interesante reflexión, donde vemos claramente que el pasado no debe dominar nuestro presente, en la entrevista del día de hoy tenemos con nosotros a María Luisa Bueno, la cual viene desde ADASEC a explicarnos claramente cómo cerrar esas etapas en nuestras vidas que nos perturban. Bienvenida, María Luisa, a tu programa ADASEC TV. Ay, muchísimas gracias, María Isabel. Es un honor para mí compartir contigo y con todos los espectadores que gustosamente pues están viendo este programa. Y yo creo que este tema tan interesante, me gustó esa frase que dijiste de que el pasado no debe de dominar nuestro presente, y creo que va muy bien de la mano con el tema que vamos a tratar hoy, que es precisamente sobre cómo cerrar esas etapas del pasado que no están concluidas. Bienvenida, María Luisa. Es para nosotros un grato placer de que esté con nosotros. Para dar inicio a esta entrevista, nos gustaría que nos explique qué son etapas inconclusas. Muy bien, yo creo que el ser humano pues siempre anhela el tener una vida feliz, agradable, pero la verdad es que tenemos muchas etapas de la vida en las cuales pues es como una ola que sube y que baja. Y definitivamente hay experiencias dentro de la misma, pues que a veces son de sufrimiento, son dolorosas, son difíciles. Entonces hay veces que en esas experiencias o situaciones que tenemos en la vida nos quedamos, por así decirlo, atascados emocionalmente. Y aunque la persona muchas veces quiere salir de esa situación, pero no sabe o no tiene la voluntad algunas veces de salir emocionalmente de esos aspectos del pasado, los cuales de alguna manera, no importa el tiempo que haya pasado en su vida, siempre van a seguir en su aspecto emocional y psicológico como si fuese una vibración.
sin dejar que esa persona pues tenga paz o tranquilidad totalmente. María Luisa, entonces, ¿cuáles son esas etapas más comunes que no se cierran? O sea, que duran ese tiempo y todavía pasan años y como que están ahí todavía. Podemos dividir, digamos, esas etapas, digamos que en diferentes categorías. Por un lado, pues tenemos algunas que tienen que ver con el pasado, por ejemplo, personas que han hecho promesas y que por cierto motivo no las han podido cumplir. Vamos a suponer, por ejemplo, un papá o mamá que en el lecho de muerte le haya pedido a un hijo que es mayor que se encargue de los hijos menores, y quizás la persona por falta de madurez o por el aspecto que sea no haya podido cumplir con esa promesa. Y eso de alguna manera pues queda ahí guardado como una culpa en esa persona. Hay otras veces que las personas han tenido situaciones con deudas pendientes, bien que es la persona que le debe a otras personas u otras personas que le deben a uno, que pueden ser deudas de muchos tipos, no solamente deudas económicas, existen deudas morales, deudas afectivas, etcétera. Esa también es bastante común. Luego, por otro lado, tenemos también aspectos que tienen que ver con las relaciones. Por ejemplo, sumamente común hoy en día de parejas que se separan, que se divorcian y que quizá esas relaciones pues no han quedado del todo bien. Y eso va a redundar en que esa persona se queda como atascada emocionalmente con todas las situaciones, muchas veces pues dolorosas o negativas que ha tenido con esa pareja. Otras veces también pueden ser situaciones por pérdidas de familiares. Si bien los que hemos pasado por esa situación sabemos que perder a papá, mamá es muy difícil, yo creo que uno de los aspectos más complicados de superar es cuando a un padre o una madre se le muere un hijo. Realmente es una situación muy difícil de superar y que en general la persona necesita ayuda para seguir hacia adelante en su vida. Pero luego también tenemos lo que son los seguimientos de las costumbres familiares, que es algo muy curioso. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo verídico de un chico en el cual pues su papá y su abuelo resulta que eran abogados y bueno, por costumbre familiar, como él era el hijo varón, pues también tenía que ser abogado, pero realmente al muchacho esa no era la profesión que le gustaba, pero digamos que por esa lealtad a esa costumbre familiar él se vio obligado a estudiar esa carrera. ¿Qué sucedió? Que cuando terminó la carrera, entonces el muchacho realmente se sentía muy mal consigo mismo porque no se sentía como en su sintonía de vida, de lo que realmente le gustaba hacer. Y resulta que enfermó. Y cuando fue al médico, el médico le dijo que tenía una enfermedad grave, terminal, y que aproximadamente lo que le podían quedar eran de unos 3 a 6 meses de vida. Cuando él vio esa situación, entonces él dijo, no, eso es como, o sea, yo tengo que realmente hacer lo que me gusta en mi vida, no hacer lo que me indica mi papá, mi abuelo por esas costumbres familiares. Y resulta que lo que a él le gustaba era ser músico. Y entonces él dijo, estos meses de vida que me quedan, voy a dedicarme a la música. Y realmente se le daba muy bien. ¿Qué pasó con esto? Que él pudo solucionar ese aspecto de esa costumbre familiar, pero lo más importante es que al entrar en esa sintonía de vida y digamos tener la valentía para hacer lo que a él le gustaba, no solo pasaron 3 y 6 meses, sino que pasaron años y años y el muchacho se pudo sanar gracias a que precisamente pues venció, por así decirlo, esa costumbre familiar y siguió hacia adelante con lo que era su propia sintonía. Entonces realmente pues los temas sin cerrar pueden ser muy variados y yo lo que quisiera es que pues cada persona que nos está viendo desde su casa pues tome un lápiz y un papel y realmente pues anotemos
cuáles son esos temas o esas circunstancias, esas situaciones que hemos tenido en nuestra vida y que quizás pues no hemos podido cerrar adecuadamente. Hay veces que pensamos que sí, que ya los hemos cerrado, pero si nosotros miramos en nuestro corazón y vemos que todavía queda algún tipo de emoción atascada, es porque quizás queda un porcentaje por resolver. Entonces podemos anotar, a ver qué fue de una pareja, de un familiar que falleció. Otras veces también puede ser que la persona tiene mudanzas, por ejemplo, cambios de trabajo, cambios de casa, o cambio, por ejemplo, de un país o de una ciudad donde vive, y la persona no se adapta bien, y entonces continuamente está como añorando el trabajo que tenía, la casa que tenía, el país donde vivía. Entonces eso hace que esa etapa no se cierre adecuadamente y la persona tampoco puede vivir en felicidad y a tope, en completitud con esa nueva etapa de su vida. Y eso es muy común, yo lo digo porque yo soy española y yo me acuerdo cuando yo vine a vivir aquí a República Dominicana, que eso fue una de las cosas que yo siempre me dije, digo, bueno, si voy a un país nuevo, yo no puedo hacer que la gente se adapte a mí, yo tengo que adaptarme a qué, a las personas, a sus formas, a sus costumbres, para yo ser feliz en esta nueva etapa de mi vida. Entonces, son muchos aspectos diferentes en la vida de las personas que nosotros debemos de ir anotando. María Luisa, he escuchado a personas ya que tienen nietos, o sea, personas ya adultas con relaciones de su matrimonio de más de 30 años. Y muchas veces cuando están hablando de su pasado, de cómo inició esa relación, de todas las situaciones que han pasado, a veces se ven esas heridas todavía no sanadas. Así es. Yo creo que es lo que estamos hablando, ¿no? De que lo primero y más importante es detectar cuáles son esos aspectos, esas situaciones que no hemos podido cerrar. Y entonces, poco a poco, y lo vamos a ir hablando a lo largo del tema de hoy, pues sería muy interesante que como conclusión del tema, pues demos esos tips de cómo la persona lo va a poder ir cerrando, que de eso se trata. También las personas, por ejemplo, como tú dices que llevan muchos años de casado, centran mucho la vida, sobre todo en sus hijos, en cómo levantarlos, en que sean hombres y mujeres de bien. Entonces, cuando los hijos se van de la casa, que es el síndrome del nido vacío, entonces muchas veces la persona se ha aferrado tanto a lo que son los hijos que pierde un poco el norte de lo que sería el sentir de su vida, pero de su propia vida, no de la de sus hijos. Y los hijos, al fin y al cabo, es un préstamo que Dios nos da para encauzarlos y para educarlos lo mejor que cada papá y mamá sabe. Entonces, qué bueno cuando estamos en esa etapa donde yo cariñosamente digo que volvemos a la luna de miel, porque ya quedan nuevamente los esposos solitos, pues que volvamos a retomar como cuáles son los aspectos de mi vida en los cuales yo me siento lleno, me siento feliz, me siento en armonía, me siento en paz. Y ahí entonces podemos detectar muy bien lo que tú estás diciendo, del hecho de cuáles son esos aspectos de mi pasado que quizá no lo cerré, pero que por el día a día del trasiego, de la educación con los hijos, pues no nos detenemos quizás a verlas. María Luisa, luego de esta pausa, nos gustaría que nos explique cómo nos damos cuenta que tenemos un tema sin cerrar. Mis queridos amigos, quédense ahí porque aún tenemos más por aprender. Servicios de impresión Torres Corporán, Certoco, ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Certoco, impresión de calidad. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Si tú quieres, puedes. En este sencillo libro, el autor Efraín Villegas Quintero
entrega las técnicas necesarias para cambiar nuestro destino, liberarnos de todos los miedos, traumas, vacíos, complejos y creencias equivocadas que afectan negativamente nuestra existencia. En sus 240 páginas tendrás un verdadero tesoro para cambiar tu forma de ver la vida. Adasec TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por Adasec. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. Mis amigos, continuamos aquí con este tema tan interesante, cerrando ciclos. Dejamos una pregunta en el aire, María Luisa, de cómo nos damos cuenta que tenemos un tema, una situación sin cerrar. Muy interesante tu pregunta, porque hay veces que las personas duran tanto tiempo, tantos años con esos ciclos sin cerrar, que ya se vuelve una costumbre, no solamente emocionalmente, sino también como hasta en una charla interior que tiene la persona. Entonces, ese es uno de los aspectos que nosotros tenemos que estar muy atentos de si tenemos esa etapa sin cerrar. Generalmente la persona de una manera continua tiene como una conversación interna sobre aquello que le disgusta, aquello que le hace sentir triste. Entonces, imagínense, por ejemplo, una pareja que se ha separado y ya el hombre anda por su lado, ¿verdad? Tiene su vida y la mujer tiene su vida, sigue con sus hijos o incluso quizás hasta tienen nuevas parejas. Pero si uno de esos cónyuges que se han separado todavía siguen teniendo como una conversación interior de mira lo que me pasó, por lo que tú me hiciste, por lo que tú me dijiste, porque tal cosa, o incluso muchas veces padres separados, es tanto, digamos, ese tema que está sin cerrar, que hasta, digamos, inconscientemente ponen a los hijos en contra del papá o de la mamá. Cuando hay un padre que no sabe hablarle bien a los hijos de sus padres, es porque definitivamente hay un tema que no está sanado, que está sin cerrar. Entonces, otras veces también, pues, tú ves a personas que es como si estuvieran hablando con la otra persona, como si estuviese ahí presente. Puede ser el caso de una expareja, o puede ser simplemente alguien que le hizo algún daño a otra persona, o un familiar que ha fallecido. Y es como, por ejemplo, en el caso de las personas que han fallecido, como si no se hubiesen ido, como si estuviesen todavía presentes en la casa, y la persona sigue hablando con el fallecido como si no se hubiese ido. Yo tengo, por ejemplo, me acuerdo del caso de una señora que ella había fallecido su esposo y la señora estaba todavía joven, o sea, y llevaba 10 años que el esposo había fallecido. Lo curioso de todo era que cuando tú entrabas en su casa, toda, o sea, la habitación del dormitorio estaba impecable, como si todavía el esposo estuviese ahí. Era todo, su ropa, su perfume, en la cama le dejaba su espacio. Entonces tú dices, bueno, es imposible que una persona con un tema que no ha podido cerrar, como el caso de ese esposo fallecido, pues entonces pueda continuar hacia adelante en sus relaciones, porque tiene un atasco emocional demasiado grande en ese sentido. Hay otra de las formas que también nos damos cuenta, y es cuando son sueños muy repetitivos sobre ese aspecto que no hemos cerrado todavía. Eso es una señal. Nos está diciendo de que hay algo también ahí que debemos de trabajar. Y hay otras veces que esos temas pues hacen que la persona tenga una serie de estados emocionales diferentes
de acuerdo a la situación que es. Por ejemplo, si es un fallecimiento de una persona o que una persona no ha podido cumplir su promesa, o que una persona, por ejemplo, ha abierto un negocio y le fue mal y la persona no ha podido como superar toda esa pérdida, entonces la persona puede entrar en depresión o puede entrar en tristeza. No solamente un estado temporal, porque eso es normal, sabemos que cuando hay una situación difícil en la vida de una persona, por así decirlo, entramos como en un duelo, y el duelo hay que superarlo, que es otro tema también muy interesante que se puede tratar en otro momento. Pero cuando esa emoción persiste, en este sentido de tristeza, de depresión, entonces nos está dando la campana, que no lo hemos podido superar. Hay otras veces, por ejemplo, que las situaciones entran en un estado de culpa, o que la persona se culpa a sí mismo o que culpa a la otra persona por lo que haya ocurrido, y la persona no consigue tampoco el sanar esa situación. Esa también es otra campanita que nos está diciendo que hay aspectos que hay que resolver. Pero digamos que cuando ya la persona entra en una situación que no sabe cómo resolverla, o quizás tampoco se da cuenta de que tiene que buscar ayuda para resolverla, entonces hay algunas personas que entonces entran en las adicciones. De por sí se sabe que una persona que, por ejemplo, es un tomador compulsivo o ya se cae en el aspecto de drogas, son ya aspectos que lo que hacen es evadir a la persona de su propia realidad. O sea, con el alcohol o con las drogas, lo que hace es que la persona dice, bueno, yo no quiero saber de esto, y a través de esas adicciones, pues yo me olvido de que esa situación existe. Entonces, María Luisa, eso viene siendo como una parte de las consecuencias de no cerrar una etapa en sí. Podríamos decir que ahora estamos hablando un poquito de cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos esa etapa sin cerrar, pero una pregunta nos lleva a la otra y de alguna manera está también unida. ¿Por qué? Porque ¿cuáles pueden ser esas consecuencias de que nosotros no cerramos esas etapas? Lo primero, y lo repito mucho, un atasco emocional. O sea, la persona no va a tener una emoción limpia, alegre, abierta hacia el futuro, hacia el porvenir, hacia lo bueno que me trae la vida, sino que de alguna forma siempre la persona está como con ese peso del pasado todo el tiempo. Mire, yo vi el caso de una persona muy curioso, porque la vida de alguna manera nos enseña, o si no, nos puede enseñar incluso hasta con las generaciones futuras. Yo me acuerdo de una persona que cuando su mamá vivía, siendo niña, siempre sentía que dentro de su familia y de sus hermanos, como comúnmente decimos, como que se sentía que era la oveja negra de la familia, pero ella como que sentía como que ese rechazo o esa desigualdad venía mucho de su mamá. No lo pudo superar. Incluso la mamá falleció y no pudo como perdonar, por así decirlo, ese aspecto que era una sensación de esa persona, no es que realmente quizás existiese como tal. ¿Qué pasa con el tiempo? Esta persona se casa, tiene su familia, pero mira lo curioso, que es lo que yo digo de cómo muchas veces tenemos que ir aprendiendo. Le nace un hijo y resulta que ella se había separado de su pareja, pero se casa con una segunda pareja. Pero el niño, cuando entra a la edad de la adolescencia, que es una etapa muy difícil, aunque siempre había vivido con ella, con la mamá, de un día para otro le dice que ya no quiere vivir con ella, que se va a vivir con el papá, porque ella es esto, que ella es esto, que ella es esto, que lo trata así, que lo trata asado, y de un día para otro se fue con el papá. Entonces, la pena que le cayó a ella, de saber por un lado que se sentía rechazada por el hijo, que ella había dado toda su vida por criarlo y educarlo, que el papá solamente lo veía quizás en las vacaciones porque no vivían en la misma ciudad, fue muy duro. Pero aún así, entonces ella comprendió todo lo que los padres dan por los hijos
y le llevó a reflexionar esa etapa que tenía sin cerrar de no haber perdonado a su mamá. Por eso digo que aspectos tan bonitos algunas veces nos trae la vida. Esto le sirvió a ella para entonces perdonar y cerrar ese tema pasado. ¿Y qué sucedió entonces? Que desde que ella concluyó la etapa, entonces el problema que tenía con el hijo se sanó y se disolvió. Y el hijo nuevamente volvió a tener unas relaciones muy buenas con ella y luego incluso volvió nuevamente a vivir con la mamá. Entonces, ese es uno de los aspectos que estamos hablando como consecuencia, los atascos emocionales. Otro de los aspectos puede ser como la falta de abundancia y de prosperidad, que puede ser en todos los sentidos, no solamente abundancia económica, también puede ser abundancia en cuanto a afectos, personas que han sido muy dañadas en su valoración, en cómo se sienten con respecto al amor. Entonces, eso es muy importante que sepamos, cuando una pareja se separa y no se cierra bien esa etapa, entonces hay un porcentaje muy alto de que esa persona vuelva a repetir la misma situación y atraerse parejas que nuevamente se asemejen mucho a esa primera pareja que dejó. Entonces, esos son patrones que se van repitiendo en nuestras vidas y que debemos de solucionar. Otra de las consecuencias es que la persona no tiene como una armonía, una paz interior, no se siente feliz completamente. Y aunque la persona quizás no hable de su situación, pero hay un reflejo, algo en su semblante, en su mirada que se nota. Yo conozco, por ejemplo, una señora que es donde yo voy al salón y la señora siempre estaba triste, triste. Y un día se me ocurrió y digo, ¿por qué tú siempre estás así? Dice, ay, mi hija, lo que pasa es que falleció mi hijo siendo muy jovencito en un accidente y eso a mí acabó con mi vida. Yo nunca en la vida he vuelto ni a ser feliz, ni a sentirme bien. Y ahí comenzamos entonces a ayudarle a la señora, cómo cerrar esa etapa, cómo realmente de alguna manera pues dejar que esa alma pues fluyera en su camino y sobre todo ella darse cuenta de todo por lo cual ella tenía que agradecer en su vida. Además tenía más hijos. Entonces, a seguir luchando hacia adelante por todos sus hijos. Y eso le sirvió mucho a ella para que todas esas consecuencias que se le presentaban en su vida, pues ella lo pudiese cerrar de una manera muy bonita y positiva. Y hoy en día, pues da su testimonio. Ay, qué bien. María Luisa, luego de esta pausa, nos gustaría que nos explique cómo nosotros podemos cerrar esas etapas adecuadamente. Mis amigos, quédense ahí y regresamos. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. Bien, mis amigos, estamos en el último segmento de esta entrevista, cerrando ciclo. Dejamos una pregunta en el aire, María Luisa, y es ¿cómo podemos cerrar esas etapas adecuadamente? ¿Qué técnicas tú nos puedes dar? Bueno, esta es la pregunta la más importante. Yo espero que ustedes que están ahí viéndonos hayan anotado cuáles son esos ciclos, esas etapas sin cerrar.
todo lo que hemos estado hablando de las consecuencias, de cómo nosotros poderlos detectar. Y yo creo que ya en esta última etapa pues vamos a dar como una especie de tips, porque el tiempo es breve, ¿verdad? Sí. Pero que estos tips se les puedan un poquito ayudar en sus vidas para cerrarlo. Uno de ellos que es muy importante es el dejar de nosotros sentirnos víctimas de las situaciones. Muchos de nuestros aspectos que no cerramos, pues siempre pensamos que la situación o la otra persona es la culpable, es la responsable. Ay, qué pobrecito nosotros, que mira lo que nos hicieron, que mira lo que nos pasó. Entonces, si nos ponemos en ese papel de víctima, entonces eso no nos va a ayudar para nada a salir hacia adelante. Tenemos que realmente dejar eso hacia atrás. Y para dejar ese papel de víctima hay, digamos, un segundo tip que es muy interesante, y es en nosotros ser conscientes de cuáles son las emociones que nos surgen cuando estamos pensando sobre ese tema, como hablábamos ahorita, en ese diálogo interior que nosotros tenemos. Es decir, cómo yo me siento, como hablábamos hace un ratito en el otro segmento. Me siento triste, me siento deprimido, me siento con ira por lo que me han hecho. ¿Cuáles son mis emociones? Entonces, ese es un primer paso para nosotros ser conscientes de lo que nos está pasando y de poder desatascar esas emociones que están ahí guardadas. Un tercer tema muy importante es todo lo que tiene que ver con el apego. Porque a veces pensamos que el apego es sinónimo de amor, pero esa no es la realidad. Realmente el apego muchas veces, cuando lo vemos desde un punto de vista, o sea, bien profundo, lo que sustenta el apego, generalmente el ser humano lo que tiene es miedo. Miedo quizás a quedarse solo si ya la persona se separa. Miedo, por ejemplo, en el caso de que un familiar ha fallecido, a ya no sentirse con la protección de papá o mamá. Miedo a veces a la carencia cuando se ha perdido algo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un caso de un amigo, miren lo que hablábamos de las repeticiones, de que el papá había tenido un negocio y el negocio había quedado en la bancarrota, lo perdió todo. Y el mayor miedo de este amigo mío era precisamente repetir lo mismo, y abrió un negocio, oye, y le pasó exactamente igual. Quedó en la bancarrota y el negocio fracasó completamente. Entonces debemos de trabajar con todos esos miedos que generan estas etapas sin concluir. Por otro lado, como otro tip, es lo que nosotros denominamos ¿qué cosas nos quedaron pendientes quizás por decir? Hay veces que fallece una persona, quisimos decirle que la queríamos mucho, que nos perdonara y no se lo hemos dicho. Pero hay otras veces que tenemos un sentimiento de tanta rabia que decimos, si yo lo tuviese delante, le diría tal y tal y tal cosa. Y qué bueno que nosotros seamos sinceros en este aspecto. Aquí en ADASEC, a través de un curso maravilloso que se llama Vivencia Esencial, Método de Soto, tienen técnicas prácticas muy sencillas que nos pueden ayudar precisamente a cómo nosotros liberar esas emociones que tenemos atrapadas. Y nosotros invitamos a los espectadores pues que puedan profundizar en este tema, pero sobre todo en cómo sanar con todos estos tips que estamos diciendo. Otro de los tips es aceptar el pasado, tal como está. ¿Por qué? Porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Pero lo más importante de aceptar el pasado es que ni nos sentamos nosotros culpables, ni tampoco nosotros culpemos a las situaciones o a las personas que de alguna manera todos en la vida nos hemos reunido para algo muy importante, que es aprender. Y para no sentirse culpable ni culpar a otro, pues existe otro tip que es muy importante, que es el perdón. El perdón a nosotros mismos y el perdón a los demás, porque es una forma muy linda de nosotros sentir como esa paz interior. Y dentro de lo que es este curso que hablábamos de vivencia esencial, se tiene una técnica muy hermosa que se llama la dieta del perdón. Existe una práctica que es para desarrollar el amor
hacia esas personas o situaciones que quizás nos han producido daño en el pasado. Y por eso es tan interesante que estos tips breves que yo estoy diciendo, pues ustedes realmente puedan profundizar y aprenderlos para llevar a cabo, y que todas esas notitas que ustedes han puesto de esos temas, pues entonces los puedan cerrar adecuadamente. Otro tip que yo creo que es uno de los más importantes, porque cuando la persona se siente tan mal internamente, entonces se desconecta de su espiritualidad. Y cuando uno se desconecta, entonces no quiere saber nada de eso. Pero al no querer saber nada de eso, cada vez se sume más, digamos, en este ciclo de dolor, de tristeza, etc. Entonces hay que reencontrarse nuevamente con su espiritualidad, con Dios, que uno tenga esa vía a través de la oración, de prácticas hermosas como la meditación, el yoga, que es algo que te une, el ejercicio con la respiración, el tú unirte con esa propia esencia divina que nosotros tenemos, porque a través de Dios, como es puro amor, entonces va a desvanecer completamente, digamos, todas esas nubes negras, esa oscuridad de ese pasado, para entonces volver a vivir el momento presente. Y al sanar el pasado y vivir el presente, sepan algo muy importante: nosotros construimos el futuro a través de lo que nosotros hacemos en este presente. Entonces, cuando podemos cerrar esas etapas pendientes o inconclusas, es como si nosotros abrimos una ventana, una puerta, y ya limpios, como nos hemos quitado de esas amarras, de esas cadenas que nos ataban pues a esos temas, entonces ya nosotros abrimos hacia la felicidad. Y también nos abrimos a que todo lo bueno que tiene Dios y la vida para darnos, entonces pueda llegar, y fluimos en ese universo con amor, con alegría, y realmente pues uno se siente una persona nueva y diferente. Y lo más importante es saber que nosotros somos esos hijos de Dios preciosos, que tenemos todo el derecho de recibir todo lo bueno en nuestra vida. Así es que si ustedes quieren estos tips breves que les he dado, pues realmente profundizar en ellos y el tener las técnicas completas para poder superarlos, pues les invitamos aquí en ADASEC a través del curso Vivencia Esencial Método de Soto. Bueno, María Luisa, te damos las gracias por estar aquí. Esto ha sido un tema maravilloso que nos ha dejado grandes enseñanzas y que creo que todos debemos aplicar. Pues muchísimas gracias, María Isabel, a ti. Me he sentido muy cómoda, muy agradable, y esperamos que les haya servido, ¿verdad?, humildemente, pues este tema tan importante que debemos de asumir en nuestras vidas para realmente ser felices, que esa es la naturaleza de todo ser humano. Que eso es lo que más nos importa realmente, ser feliz, pero cerrando y dejando ya atrás el pasado para que no nos interrumpa nuestro presente y a la vez nuestro futuro. Bueno, María Luisa, esperamos que todos entonces pongamos todo en práctica. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, mis amigos, quédense ahí porque aún queda más en nuestro programa. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADASEC. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. En ADASEC TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Si tú quieres, puedes. En este sencillo libro, el autor Efraín Villegas Quintero entrega las técnicas necesarias para cambiar nuestro destino, liberarnos de todos los miedos, traumas, vacíos, complejos y creencias equivocadas que afectan negativamente nuestra existencia.
En sus 240 páginas tendrás un verdadero tesoro para cambiar tu forma de ver la vida. Adasec TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. El Centro Niño Feliz me ha ayudado mucho, me han hecho mi casa, han ayudado mucho a mi familia. No sé qué sería de mí sin ese centro y sin las personas que trabajan en él. Estoy desde que tenía 7 años, me he sentido muy bien en ese centro. Estoy en primero de bachiller y me han brindado todo su cariño y todo su amor. Yo quiero que vaya todos los días a comer todos los días y que me lo enseñen a tocar piano y que me lo enseñen a escribirme y me lo enseñen a pintar. Todos los días arroz y piña. ¿Y qué más? Jugar. Lo que me motivó a apadrinar los niños fue primero recibir la información de lo que es el programa Centro del Niño Feliz, CENIFE. Y no sé, yo tuve como un sentimiento de que yo quiero para mi hija todo lo mejor. Y parte de eso me hizo pensar que hay niños que también no reciben todo lo mejor, y al ver el folleto como que me desarrolló como una empatía y me dije, bueno, ¿por qué no sacar una pequeña porción, algo que realmente no es mucho, pero que va a permitir que este niño tenga mejor calidad de vida? Cuando yo sea grande, quiero ser bailando. Quiero ser pelotero. No podemos cambiar el mundo, pero con un acto de bondad y gentileza podrías hacer algo diferente, marcar el alma pequeña de un niño para siempre. Hazte padrino o madrina ahora. Llámanos. Ayúdanos a crear esperanza. Hazte sentir.
Pasemos ahora a nuestro segmento de las frases del día, para escuchar esas grandes palabras, pensamientos o frases que nos ayudan a crecer. Adelante. Si tienes fe, hallarás que el camino de la virtud y de la felicidad es muy corto. Quintiliano. Fe es creer en lo que no se ve y la recompensa es ver lo que uno cree. San Agustín. La fe consiste en aceptar las afirmaciones del alma y la ausencia de fe en negarlas. Emerson. Los hombres son capaces de obrar milagros cuando tienen fe. Carlyle. No hay persona sabia sin fe. Tertuliano. El hombre de fe es eterno en su esperanza. Lucas Fernández de Ayala. Así como la calidad del amarillo oro se prueba solo en el fuego, así también la fe se prueba únicamente en el tiempo de la adversidad. Ovidio. Servicios de impresión Torres Corporán. Sertoco ofrece una amplia variedad de impresiones de revistas, periódicos, brochures, afiches, volantes, encartes, libros, etiquetas y demás. Contáctenos al 809-385-8930. Sertoco, impresión de calidad. Saludos mis amigos, les habla Edwin desde la Fundación Bosque Sagrado en República Dominicana. En esta ocasión tan bonita queremos hablarles de un tema muy importante para el equilibrio del ecosistema, los cuales son las aves. Tanto las aves en sentido general como las aves específicamente en la República Dominicana. Y a la vez saludamos un decreto promovido por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el decreto 0019-2017, en el cual se prohíbe la captura, persecución o caza de las aves y también de sus nidos o su hábitat. En esta ocasión importante queremos destacar que las aves representan la libertad, nos anuncian la llegada de las estaciones, nos alegran el día con su canto, nos dan mensajes de esperanza. Y por ello las hemos convertido en símbolos de toda clase de cosas, desde poderosas deidades e imágenes de vida y fertilidad, hasta insignias de justicia, honor, valor y guerra. Incluso aparecen en escudos y nombres de países, además de equipos deportivos. En el mundo se conocen alrededor de 10.000 especies. Como grupo, las aves son verdaderas cosmopolitas, ya que hay especies representadas virtualmente en todos los ambientes del planeta, desde los polos hasta mares abiertos, desde altas montañas hasta los desiertos más secos e incluso en las ciudades. La Española presenta una gran diversidad de especies de aves, entre las cuales 31 especies son endémicas, 30 de ellas pueden ser divisadas en la República Dominicana. Son un grupo biológico muy estudiado y apreciado en el mundo, porque aparte de la belleza de sus plumajes, sus infinitos cantos, sus impresionantes jornadas migratorias o sus interesantes hábitos alimenticios y reproductivos, las aves son también un elemento clave para el funcionamiento de la naturaleza. Muchos procesos ecológicos dependen de su papel en la compleja red de interacción de la que formamos parte. Todo el mundo sabe que las abejas polinizan las flores. En cambio, pocos saben que hoy en día existe una crisis mundial de polinización asociada con el uso excesivo de los agroquímicos, que ponen en riesgo la viabilidad de los insectos y de muchos cultivos de interés económico y alimentario. Pero muy pocos saben que las aves, en particular los colibríes y algunas otras especies, son también importantes polinizadores
de cientos de especies de plantas que dependen de ellos para su reproducción. Otro rol fundamental de las aves en el funcionamiento de la naturaleza lo desempeñan aquellas que consumen grandes cantidades de insectos, incluyendo plagas potenciales para los cultivos o transmisores de enfermedades. Las aves son animales muy sensibles a los cambios del ambiente, por ello las consideramos como especies indicadoras de cambios en la calidad del mismo. Es decir, literalmente las aves nos indican cómo los ecosistemas se están desenvolviendo. Queremos destacar una de las aves más interesantes de nuestra isla, ya que es nuestra ave nacional, la cigua palmera, cuyo nombre científico es Dulus dominicus. Esta familia es endémica de la Española y es de un solo miembro, una familia de un solo miembro. Vive en cualquier ambiente, pero prefiere residir en donde existen plantaciones de palmas reales. Por lo tanto, abundan generalmente en zonas playeras, por ejemplo la isla Saona, pero también en el interior, donde quiera que haya palma. Esta tiene un tamaño más o menos pequeño, es de color grisáceo, con negro y en ocasiones verde olivo. Su tamaño es de unos 20 centímetros de largo, su pico es resistente y de color amarillo y tiene dedos grandes. Encontrarse con la cigua palmera es bastante fácil y es común verla, pues habita casi en todos los lugares e islas. La cigua palmera se caracteriza por ser una ave muy cantarina, alegre y bulliciosa, y solo se encuentra en territorios de la isla española. Para buena fortuna, la cigua palmera se encuentra en abundancia y no está en peligro de extinción. Es por esto que conozcamos la importancia de las aves para el equilibrio del ecosistema. ¿Cómo podemos ayudar a que las aves se mantengan? Fácil. Si nosotros cuidamos los árboles, cuidamos los ríos, cuidamos el ambiente en sentido general, y muy específicamente no perseguimos, cazamos o capturamos ninguna ave, estamos contribuyendo con el equilibrio del ecosistema y estamos aportando nuestro granito de arena para que nuestro planeta esté cada día mejor. Muchas gracias. En el consultorio de la doctora Rosy García te ofrecemos los servicios de ortodoncia, odontopediatría, endodoncia, odontología general, entre otros. Trabajamos con seguros de salud y cómodos horarios. Ven o haz tu cita al 809-221-0076. Consultorio de la doctora Rosy García, porque tu sonrisa es tu mejor presentación. ¿Quieres tener mejores resultados en tu vida laboral? ¿Hacer lo que siempre quisiste? ¿Tener una mejor relación con tus familiares y con tus amigos? ¿Alcanzar aquello que realmente quieres lograr? ¿Entender más de ti mismo y de tu personalidad? ¿O conocer los misterios del alma y las leyes que las rigen en este universo? Te invitamos a Vivencia Esencial Método de Soto. Cursos y conferencias impartidos por ADACET. Llama al teléfono en pantalla. Vivencia Esencial Método de Soto para lograr tu realización y la paz interior. Veamos ahora nuestro segmento ADACET Curiosidades, donde traemos aquellas cosas sorprendentes de nuestro mundo y que poco sabemos. Vamos a verlo. El síndrome de Alejandría, o génesis de Alejandría, es un síndrome muy raro, que provoca que los ojos sean violetas. Esto ocurre mayormente en las mujeres. En las escuelas finlandesas no se usa uniforme, no hay exámenes de ingreso y la educación es gratuita. Nadie va a la escuela antes de los 7 años, está prohibido poner alumnos en clases diferentes según su capacidad y coeficiente intelectual, y nunca se les da más de media hora de tarea. Gracias a esto, la educación finlandesa es considerada la más eficiente del planeta. Scarlett, una gatita de la ciudad de Brooklyn, Nueva York, atravesó el fuego de un edificio en llamas, para salvar a cada uno de sus 5 gatitos. Taiwán es el primer país en el mundo en ofrecer Wi-Fi gratis para todos sus ciudadanos y turistas. El tamaño del país de Rusia es más grande que el planeta Plutón. La forma tan común del corazón que todos dibujamos es la unión de 2 corazones humanos.
¿Sabes para qué sirven los agujeros en una pluma Bic? El del costado es para regular la presión del entorno con la tinta, así se puede utilizar en diferentes lugares, y la de la tapa se debe a la costumbre de morderla, por lo que si esta llega a ser tragada por accidente, que no se sufra asfixia. El ligre es un híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa. Su aspecto es el de un gigantesco león con rayas de tigre difusas. Al igual que los leones, los ligres macho desarrollan melena. El ligre generalmente llega a medir hasta 4 metros de largo, y a pesar hasta 500 kilogramos, por lo que se le considera el felino más grande de la Tierra. A la radio le costó 38 años llegar a una audiencia de 50 millones. A la televisión 13 años. Y a internet solo 4. Algunos monos en Japón aprendieron a robar monedas y usarlas para comprar bebidas y aperitivos en máquinas expendedoras. En 1994, la policía de Los Ángeles, Estados Unidos, arrestó a un hombre que se disfrazaba de la muerte, y con su voz se paraba al frente de las ventanas de la gente anciana, observándolos. Se sabe que los pingüinos hembra se prostituyen para encontrar piedras para sus nidos. Como el metal escaseaba durante la Segunda Guerra Mundial, los Óscares de Hollywood eran de madera. Según un estudio de la Universidad de Chicago, 50 gramos de chocolate negro pueden hacer que un determinado dolor desaparezca. El consumo de yogur nos hace vivir más tiempo, asegura el Premio Nobel de Medicina, Ilya Metanikov. En los casinos no hay relojes, para que los jugadores no se den de cuenta cuánto tiempo han pasado jugando. 1 hora de música cada día alivia el insomnio en un 70%. Cuando los perros tienen dolor de estómago, comen hierba para vomitar. El 97% de los billetes de Estados Unidos tienen restos de cocaína. A veces, las hormigas atacan hormigueros ajenos, roban los huevos y los crían como esclavos. Los delfines no duermen, como todos los mamíferos, ya que no solo deben estar atentos a posibles depredadores sino a respirar. Así que su cerebro descansa por turnos, primero duerme un hemisferio del cerebro y luego el otro. Siempre con un sueño liviano que le permite mantener un tipo de conciencia que le permita seguir respirando. La Mona Lisa no tiene cejas, debido a que en esa época estaba de moda depilárselas. Cuando una canción se te queda pegada, es por un mecanismo cerebral que trata de que tu ánimo no cambie. Las mañanas de los lunes son tan deprimentes, que no arrojarás una sonrisa hasta las 11:16 a.m. En la Antártida existe un fenómeno llamado cascadas de sangre, las cuales son formaciones rocosas que escupen agua roja como sangre, debido a el alto contenido de hierro que se oxida al contacto con el oxígeno. Los burros matan más gente anualmente que los accidentes aéreos. En Adasec TV, el libro de la semana. Nuestro libro de la semana se titula Si tú quieres, puedes. En este sencillo libro, el autor Efraín Villegas Quintero entrega las técnicas necesarias para cambiar nuestro destino, liberarnos de todos los miedos, traumas, vacíos, complejos y creencias equivocadas que afectan negativamente nuestra existencia. En sus 240 páginas tendrás un verdadero tesoro para cambiar tu forma de ver la vida. Adasec TV, porque lo que transforma al mundo es lo que somos. Gentiles amigos, Adasec TV termina por hoy su encomienda de llevarles un programa cargado de prácticas y enseñanzas que nos ayudan a crecer internamente. Recuerden que Adasec TV llega a todos ustedes gracias a la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural. Y pueden seguirnos a través de YouTube bajo el nombre de Adasec TV. María Isabel Gómez estuvo con ustedes agradeciéndoles su sintonía. Pero no nos despedimos de este programa sin antes recordarles que lo que transforma el mundo es lo que somos. Adasec TV fue una presentación de la Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural República Dominicana.